Hola mis esenciales, ¿qué tal? Os voy a enseñar lo que hemos comprado ahora por la mañana en el Gadis. Bueno, hay cosas que ya quedaron en la despensa, como una garrafa de desengrasante, latas de atún y leche. Todo eso quedó abajo, pero como esto va para arriba, pues os voy a enseñar. Esto que es un pecado mortal, pero lo pillamos porque esta tarde vamos a ir a casa de mis abuelos y por norma general suelo llevar un bizcocho, unas galletas o algo. Y la verdad, no me voy a poner a hacer ahora el bizcocho porque no me daba tiempo, pues compré ese. Es al limón. Un paquete de estas galletas digestivas para mí, que yo creo que deben tener oro o algo porque me costó la docena 3,10. Un paquete de pan de molde. Pan de hamburguesa porque pillamos hamburguesas de pollo. Purés, que esto venía todo en un pack, pero Luis lo rompió. Son griegos azucarados. Más yogures para Luis, que le gustan estos porque llevan los de coco y le encantan. Para hacer una ensalada, lechuga variada. Esto lo voy a hacer ahora a mediodía con un poquito de pescado a la plancha, que es verdura para hacer al microondas. Lleva brócoli, coliflor y zanahoria. Queso en lonchas y pavo. Este sale bien a cuenta porque son 270 gramos a 2 euros. Copango, que yo de este siempre tengo que tener en la nevera para hacer una fabada, unas lentejas y demás. Sobres de directo al horno, pillé dos de barbacoa y dos de ajo con un toque de perejil. Chorizos también para cuando hago, pues eso, lechugas, ¿sí? ¿Cómo estoy? Lentejas y demás. A veces viene mi padre y se hace un chorizo frito, lo parto a la mitad, bueno, en un bocadillo, lo que sea. Chorizos, como están envasados, también duran un montón. Estas de pollo. 3 kilos de chuleta de cerdo porque estaba de oferta, estaban a 4,95 el kilo. Esta fue la compra. Más la leche, el atún y la garrafa de desengrasante, 82 euros. ¿Qué os parece?